Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Quería dejar mi opinión respecto a distintas últimas noticias que están saliendo en torno al Real Madrid y empezando obviamente por la última. Muchas cositas que comentar y, como decimos, de rigurosa actualidad. En primer lugar, la carta abierta del Real Madrid, Barça y Athletic Club de Bilbao con respecto al fondo CVC y el acuerdo con la Liga, con el proyecto llamado Liga Impulso, donde estos tres clubes que acabamos de citar ofrecen una nueva alternativa con el fondo JP Morgan de por medio, un proyecto que se llamaría Proyecto Sostenible. Y en dicho proyecto, como podéis ir viendo en el vídeo, se ponen en cuestión distintas acciones del propio acuerdo de la Liga con CVC y ponen en valor, por otra parte, los beneficios y mejoras de este nuevo proyecto llamado Proyecto Sostenible, con una solución financiera alternativa para todos los clubes de la Liga a largo plazo, con una sostenibilidad, una racionalidad y también dentro, evidentemente, del marco legal. Así, a vista de pájaro, sin tampoco ser licenciado en economía, la verdad es que si te fijas en las cuestiones relacionadas con la explotación de derechos, en el porcentaje a nivel de interés y sobre todo en cuanto a la temporalidad, pues claramente un proyecto que va a 50 años, el otro a 25, pues evidentemente se denota una mayor flexibilidad y unos mejores puntos y condiciones por parte del proyecto sostenible con respecto a el mal llamado proyecto de la Liga llamado Liga Impulso. O sea que yo al menos así lo veo, que yo no digo que sea perfecto, pero así a simple vista al menos, sin ser especialista dentro del mundo de la economía, pues creo que es bastante más beneficioso esta alternativa que ofrecen Real Madrid, Barça y Athletic Club de Bilbao. Por otra parte, también hay que hablar de nombres propios de la actualidad del Real Madrid, que no tienen que ver tanto con la actualidad del equipo, pero nombres de futuro. Erling Haaland, por supuesto, tiene que, en este caso, aparecer dentro del canal, porque en este sentido Hans-Joachim Watzke, director general del Borussia Dortmund, ha sido preguntado a pregunta, en este caso de un socio, durante la junta de accionistas, respecto a la cláusula de Erling Haaland, la manida supuesta cláusula de salida que podría tener a partir de 2022 Erling Haaland. A lo que Watzke ha dicho que no puedo confirmar una cláusula de rescisión como tal. Lo único que existiría, parece ser, según comenta el medio Sport 1, es un acuerdo verbal entre la directiva, entre el presidente Hans-Joachim Watzke y Erling Haaland. Un acuerdo para, de alguna manera, facilitar económicamente la salida, donde en este sentido se hablaría de una opción de salida de unos 100 kilos, unos 100 millones de euros. Aunque, como digo aquí, para mí lo más importante a nivel de opinión es que ya el Borussia Dortmund no parece una roca de cemento cerrada, imposible de abrir, imposible de romper. Ahora más bien parece un club que no cierra puertas, que lo deja todo ambiguo y abierto con respecto a Haaland y que huele, al menos, como digo, huele a que los clubes que están realmente interesados y quieren empujar por Erling Haaland van a tener una oportunidad de verdad en verano de 2022. Veremos si el Real Madrid entra o no en la puja. Yo ya sabéis que soy de la opinión de que debe de entrar, aunque la prioridad tiene que ser otra. Otra que es, claramente y evidentemente, Kylian Mbappé, donde, ya sabéis, ha salido esas dos palabras. Hasta luego. Eso es lo que hemos podido ver, al menos en el tráiler de la entrevista que se va a emitir en Amazon Prime, donde Thierry Henry hace de presentador, ya sabéis, Thierry Henry, ídolo en la infancia de Kylian Mbappé, entre otros, y que entrevista, como digo, al propio Kylian Mbappé y se ve muy buen rollo, muy buena sintonía, bueno, muy buenas sensaciones, pero al margen de las sensaciones y lo bien que queden en pantalla Henry y Mbappé, yo sobre todo, de momento, a falta de que podamos ver la entrevista íntegra, evidentemente, hombre, que la entrevista cierre con ese hasta luego y ese guiño con el ojo izquierdo de Henry a Mbappé, pues blanco y en botella. Cada día que pasa, Mbappé está un poquito más cerca, todos los síntomas, todos los pasos, todo lo que rodea pública y privadamente en relación a la figura de Mbappé, pues parece que indica que Mbappé va a terminar en el Real Madrid. Y sí, parece que lo indica. ¿Puede pasar cualquier cosa en la vida? Sí, pero si no ha renovado hasta ahora y queda menos de un mes para el 1 de enero, ¿pensáis que va a renovar durante este periodo que queda? Pues hombre, parece difícil. Entre el cómic, la entrevista de Henry y tal, pues parece arduo, complicado.
Veremos qué es lo que pasa con respecto a Mbappé, Kylian Mbappé, Erling Haaland y ese nuevo proyecto alternativa que ofrecen Real Madrid, Barça y Athletic Club de Bilbao, ese proyecto sostenible que sería alternativa, como decimos, a la Liga Impulso. Un proyecto que suena interesante, pero bueno, veremos finalmente cómo acaba toda esta cuestión.